Muy bien, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Nuevamente es un honor, un gran privilegio, una gran responsabilidad poder dirigirme a todos aquellos que tienen a bien disponer de su tiempo y su atención para observar y escuchar a través de este medio la exposición de la palabra del Señor. Es realmente un privilegio hacerlo y quiero agradecerles por su tiempo, y también quiero recordarles, para los que no me conocen, mi nombre es Fidel Franchi, soy el pastor de la primera iglesia bautista de Caudare. Estamos en la urbanización Las Mercedes, la parroquia José Gregorio Bastidas, en el municipio Palavecino, en todo lo que se conoce como Caudare, en el estado Lara, en Venezuela. Ya en una ocasión anterior hemos comenzado a compartir a través de esta vía, y lo hicimos la semana pasada, iniciando este tiempo presentándoles cómo podemos responder o qué podemos hacer frente a las diferentes amenazas de dificultades, problemas y desastres que se nos presentan delante de nosotros. En esta oportunidad quiero compartirles con un pasaje que está allí en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, capítulo 49, versículos 22 al 24, acerca de lo que sería la descripción de una vida triunfante. Hoy por hoy el mundo tiene su propia concepción de lo que es una vida triunfante, una vida exitosa. Muchos los presentan en términos de posesiones materiales, casa, carro, artículos, teléfonos de última generación, computadoras, maquinarias, empresas, todo aquello de lo cual podemos tener legalmente alguna propiedad en nuestro sistema humano. Y también muchos definen el éxito en cuanto a el dinero, la cantidad de dinero. De hecho, las grandes fortunas de los hombres y mujeres más ricos del mundo se presentan en millones de dólares o miles de millones de dólares, y así determinar el dinero, el patrimonio o la cantidad de riqueza que tiene una persona, y de acuerdo a eso se mide también lo que es una vida exitosa, una vida triunfante. Algunos plantean una vida triunfante, una vida exitosa en términos de reconocimiento, fama, apreciación de las personas hacia una persona en particular, una persona que espera conseguir ese triunfo, ese reconocimiento. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, el éxito o el triunfo tiene que ver con otros asuntos más trascendentales, más profundos, que van más allá meramente de los asuntos terrenales. De hecho, poco antes de morirse, el patriarca Jacob mandó a llamar a sus 12 hijos, y al tenerlos enfrente se dirigió brevemente a cada uno de ellos, hablando tanto de sus respectivos caracteres y sus respectivas acciones también, como lo que habría de acontecerles en el porvenir. De hecho, lo hace en un lenguaje poético, y ese discurso revela la profunda emoción que embarga el patriarca Jacob al despedirse de sus hijos. Él ya estaba a punto de morir, y eso era lo que estaba llevando a cabo. Todo el pasaje es instructivo, es inspirador, pero en esta ocasión nos limitaremos a considerar lo que dijo de su hijo predilecto, de su hijo menor, de José, aquel del cual la Biblia dedica varios capítulos para describir su vida desde su infancia, su nacimiento, hasta su muerte. Y vamos a enfocarnos en José porque, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que en las emocionantes palabras con las que su padre se despidió de él, tenemos una perfecta descripción de toda vida que merece ser llamada una vida triunfante. Allí en Génesis capítulo 49, versículo 22 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente,
cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. En otra traducción lo presenta de la siguiente manera, quizá un poco más claro. José es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto, y sus ramas trepan sobre el muro. Los arqueros lo odian, le tiran flechas y siempre lo están molestando. Pero José tiene brazos fuertes, mantiene firme su arco, gracias al Dios poderoso de Jacob, gracias al nombre del pastor, el protector de Israel. Y de acuerdo con esta descripción poética que hace Jacob de la vida de su hijo José, podemos preguntarnos, y vamos a dar respuesta a esto, de aquellas características o cómo se caracteriza una vida triunfante. Específicamente vamos a compartir 3 grandes características que desarrollaremos de manera específica y profundizaremos en cada una de ellas. En primer lugar, una vida triunfante se caracteriza por el fruto que lleva. El versículo 22 dice que José es como una planta junto al agua, que produce mucho fruto. Es una rama fructífera. Y la descripción de este fruto, José, se presenta allí como un retoño fructífero, un retoño junto a un manantial. Sus ramas trepan sobre el muro, colocando donde puede recibir el diario sustento, junto al manantial. De allí se alimenta naturalmente una planta o una rama. El retoño fructífero se extiende sobre el muro del huerto y reparte su fruto con los que están afuera. Ahora bien, ¿por qué se da esta descripción? ¿Qué hay en la vida de José que hace que su padre diga que él es como una planta junto al agua y que él es como una planta que da mucho fruto? En primer lugar, la vida de José se caracteriza o se describe en el hecho de que ayudó a su padre en su negocio ganadero. Si observamos en el capítulo 37 del Génesis, versículo 2, en su segunda parte, versículo 2 y versículo 14, podemos ver algunos detalles acerca de esto. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con su hermano. Un hombre trabajador desde una edad muy temprana. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Entonces ayudó a su padre en su negocio ganadero. Otro asunto que justifica esta descripción de José como una planta, un árbol que da mucho fruto, es que dio prosperidad también a la casa de Potifar. Cuando José es vendido por sus hermanos y luego termina ya sirviendo a Potifar, en el capítulo 39, versículos 1 al 5, dice lo siguiente: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, porque todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José tenía algo así como lo que conocemos popularmente como el toque de Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Otro asunto que justifica el hecho de que se describa a José como una rama fructífera es que impuso orden en el manejo de la prisión real. Eso lo vemos en el capítulo 39 del Génesis, versículos 21 al 23.
Pero Jehová estaba con José, le extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano, en mano de José, el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es realmente asombroso que hasta en esa condición de prisión José fue también fructífero y Jehová prosperaba todo lo que él hacía. Otros asuntos que podemos mencionar es que José sirvió a los intereses de Faraón. Lo podemos ver en el capítulo 41 y en el capítulo 47 del Génesis. Y José preservó la vida de la familia, de su familia, por medio de la cual habría de nacer el Salvador del mundo. Eso lo vemos allí en el capítulo 45. ¿Qué aplicación tenemos de esta primera descripción de la vida de José como una vida triunfante? Decir que una vida triunfante se caracteriza por el fruto que lleva no es sino otra manera de decir que la verdadera grandeza consiste en el servicio que se presta a los demás. José estuvo toda su vida prestando servicio a los demás. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús allá en el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículos 41 al 45. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y hay una mujer que es ejemplo también de servicio, allí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 35 al 40. El nombre de esta mujer es Dorcas. Dice los versículos 36 en adelante, 35, 36 en adelante: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, y le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Fue resucitada esta mujer, cuyo ejemplo de servicio es registrado en las Escrituras. Entonces, una vida fructífera se caracteriza en primer lugar por el fruto que lleva. En segundo lugar, una vida fructífera se caracteriza por el conflicto que sostiene. En el versículo 23 dice: le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros. José fue un hombre cuya vida también estuvo caracterizada por el conflicto, por el dolor que otros pretendieron causar. ¿Cómo se describe este conflicto? Dice que los arqueros le causaron amargura, le fueron hostiles los flecheros. Se describe a José como víctima de ataques traicioneros de parte de los enemigos escondidos que desde lejos le lanzaban flechas agudas, causándole daño y terrible amargura. ¿Cómo justificamos esta descripción? A través de su vida, José tuvo que lidiar 7 terribles conflictos, que seguramente muchos de nosotros tendremos o hemos lidiado con algunos de estos conflictos. El primer conflicto al cual se enfrentó José fue la envidia. Lo vemos en el capítulo 37 del Génesis, versículos 1 al 28,
pero especialmente el versículo 11 que dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Un primer conflicto. ¿Ha sido usted objeto de envidia al igual que José? José lidió con ese conflicto y sin embargo pudo tener una vida triunfante. José también lidió con un segundo conflicto, que fue la soledad. Génesis capítulo 37, versículo 24, cuando él se encontraba allí en la cisterna, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Estuvo solo en ese hondo hueco allí en la tierra, del cual no podía salir. José estuvo también solo en un país extraño. Aquellos que han emigrado, siendo ellos solos los que emigran y se encuentran en un lugar donde no conocen a nadie, pueden también describir la experiencia que puede haber vivido José. Dice el versículo 28 del capítulo 37 del Génesis: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José también estuvo solo en la cárcel, en Génesis 39:20. Dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Un tercer conflicto con el cual lidió José fue con la tentación sexual, descrito allí en Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12. Muchos conocen la historia. Él quedó a cargo de la casa de Potifar, incluso de la mujer de Potifar. La mujer de Potifar se sintió atraída hacia José, intentó seducirlo, insistía día tras día en que él estuviesen juntos íntimamente, y en medio de esta insistencia, la mujer, en un ataque de desesperación, tomó a José, le arrancó su ropa, estando ellos ahí en la casa, tal vez en la habitación, y José simplemente tuvo que salir huyendo para después ser acusado de la mujer de Potifar, de que era José supuestamente el que había querido abusar de ella. Pero él lidió con la tentación sexual y él pudo salir vencedor porque usó la estrategia que la Biblia presenta y que debemos todos seguir cuando enfrentamos alguna tentación. Dice que cuando enfrentamos una tentación debemos huir de la tentación. José también enfrentó la calumnia, y ya la hemos mencionado. Fue la mujer de Potifar la que le calumnió porque José no quiso ceder a su deseo. José también experimentó un quinto conflicto, que fue con la ingratitud. En Génesis 40 y buena parte de ese capítulo, los versículos del 1 al 23, pero especialmente el 23, vemos que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Después que José le había propiciado un gran beneficio al jefe de los coperos, no fue agradecido, quedó en libertad y no se acordó de José. José también tuvo un conflicto con la prosperidad. En ese capítulo 41, del versículo 37 al 46, dice lo siguiente: el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo el Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Imagínense la gran responsabilidad, la gran autoridad, el gran poder que se le dio a José siendo un extranjero, llegando como llegó, y avanzando como avanzó en todas sus ocupaciones. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puro, un collar de oro en su cuello
y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años en ese entonces, cuando fue presentado delante del rey Faraón de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Tuvo que lidiar con todo eso. A los 17 años era vendido como esclavo, y a los 30 años ya era el segundo al mando de todo Egipto. Y un séptimo conflicto con el cual tuvo que lidiar José fue con la tentación a vengarse. Tuvo en sus manos la posibilidad de hacerle daño a aquellos que le habían causado daño, pero sin embargo José no lo hizo. ¿Qué aplicación tenemos de esta descripción? El que quiera triunfar en la vida cristiana tendrá que sostener un conflicto de por vida, al menos con 3 enemigos espirituales que enfrentamos los creyentes. Los creyentes tienen 3 enemigos espirituales. El primer enemigo espiritual es el mundo. El mundo no es la gente del mundo necesariamente. El mundo, cuando hablamos del mundo como enemigo espiritual, nos referimos a la filosofía reinante, la ideología que abraza la mayor cantidad de personas en el planeta y que domina y que define el estilo de vida y el actuar y la moral, por así decirlo, de la gente en este mundo. Juan 15, 18 al 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Santiago capítulo 4, versículo 4, en su segunda parte, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 nos dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El segundo enemigo al cual se enfrenta el cristiano es la carne. Cuando hablamos de la carne no nos referimos a esta que venden en la carnicería, que a veces por los precios que tiene se constituye en alguna forma como un enemigo de nosotros. No nos referimos a eso, ni siquiera al cuerpo físico. Algunos piensan que se refiere al cuerpo físico. La carne es la naturaleza pecaminosa con la cual convivimos y de la cual con la cual estamos luchando día a día. Es la tendencia natural a hacer lo malo que hay en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y en los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Romanos 8, capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y un tercer enemigo es el diablo, Satanás, el enemigo infernal, por así decirlo.
Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tres enemigos que tenemos en la vida cristiana: el mundo, la carne y el diablo. ¿Cuál es la estrategia para vencer a estos enemigos? Hoy día se ha puesto en la palestra un movimiento, a mi parecer, mal llamado y mal enfocado, denominado la guerra espiritual. El asunto no es si se llama guerra espiritual o se llama lucha espiritual. El asunto es cómo lo define, cómo la trata, cuáles son los elementos que la constituye, cuál es la fuente de información acerca de esa lucha que llevamos. ¿Es la Biblia, es la palabra de Dios, o son otras ideologías, otras filosofías ajenas al cristianismo, como el espiritismo, que en efecto se ha infiltrado en nuestras iglesias y que han hecho mella y se han mezclado con todo esto del movimiento de la mal llamada y mal enfocada guerra espiritual? ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos? ¿Son estrategias humanas? ¿Es sabiduría que viene de otra fuente distintas a la palabra de Dios? ¿O son las estrategias que Dios plantea? Contra el mundo, la estrategia es sencilla. Dice Romanos capítulo 12 versículo 1: no se amolden al mundo actual. Creo que lo señala así la nueva versión internacional. La Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de su mente, y comprobéis así cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué hay que hacer con el mundo? No dejar llevarnos por la corriente, no dejarnos meter en ese molde en el cual el mundo quiere meternos. El mundo quiere meternos a todos en un mismo molde. El mundo quiere que todos vayamos por la misma corriente, y el cristiano debe resistirse a eso, y de esa manera estará saliendo victorioso contra este enemigo que tenemos por delante. El segundo enemigo es la carne. ¿Qué hacemos con el enemigo de la carne? Con esos deseos pecaminosos que aún conviven en nosotros y con los cuales luchamos día a día. La carne está asociada también a la tentación. Estos enemigos no es que trabajan por separado, estos enemigos trabajan juntos y unos se afectan a los otros. La estrategia que hay que seguir para vencer la carne, básicamente podemos hablar de dos o tres estrategias. La primera es no proveer para los deseos de la carne, no alimentar nuestra mente, nuestra vista, nuestros sentidos, ni fortalecer esos deseos, sino más bien seguir lo que sería la segunda estrategia: hacer morir lo terrenal en nosotros, vencer el bien con el mal, ocupar nuestra mente, ocupar nuestra mirada, ocupar nuestros sentidos, ocupar nuestros esfuerzos en mirar a Cristo en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en aquello, poner nuestros pensamientos en eso. Y una tercera estrategia ligada a la carne y a la tentación es huir de la tentación. Bien lo señalaba el pastor que ya partió con el Señor, quien fue pastor de la iglesia bautista Bellavista, ya en Memphis, Tennessee, y por algunos años también presidente de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, el pastor Adrian Rogers, del ministerio El Amor que Vale. Una de las frases que él ha acuñado es: si usted no quiere caer o no quiere tropezarse, no debe andar por caminos resbalosos, y de esa manera estaremos venciendo al enemigo de la carne. Y con el diablo, muchos piensan, con esta mal llamada y mal enfocada guerra espiritual, piensan que con el diablo
hay que buscarlo, hasta canciones se han escrito acerca de esto. Hay que pisarle la cabeza, hay que pisarle la cola, hay que hablarle al diablo, y es un poco extraño esa idea, porque en la Biblia no nos manda a hablarle al diablo, más bien nos manda a orarle a Dios para que Dios pueda hacer la obra que determine en cuanto a esta lucha espiritual que llevamos por delante. Incluso algunos servicios religiosos en algunas iglesias denominadas cristianas, evangélicas, parecer nombran más al diablo que al mismo Jesucristo, y pareciera más bien un culto al diablo que al mismo Jesucristo. La estrategia con el diablo es también muy puntual: resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, una vida triunfante se describe en primer lugar por el fruto que lleva. Una vida triunfante se describe en segundo lugar por el conflicto que sostiene, y una vida triunfante se describe en tercer y último lugar por el poder que recibe. Allí en el pasaje de Génesis capítulo 49 que estamos considerando en esta oportunidad, en Génesis 49, versículo 24, nos presenta lo siguiente. Dice, dando la descripción a Jacob de su hijo José: mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre de pastor, la roca de Israel. ¿Cómo se describe este poder que se recibe en esta vida triunfante? Dice que su arco permaneció firme en sus brazos, y sus brazos se hicieron ágiles por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Quiere decir que en medio de todo su conflicto, José recibió el apoyo de Dios, la fortaleza de Dios. La poderosa mano divina posaba sobre la débil mano suya y le fortalecía día tras día. ¿Por qué se justifica esta descripción? José, tanto la soledad como la calumnia, las pudo vencer porque Jehová estuvo con José. Venció la tentación sexual diciendo: ¿cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Venció las tentaciones de prosperidad al recordar que era Dios y no su propia mano, no su propia habilidad, la que le había dado esa posición o le había colocado en esa situación de poder. Venció la tentación de vengarse por su temor a Dios también. ¿Cómo describimos o cómo aplicamos esta descripción? El triunfo siempre depende de Dios. El triunfo siempre depende de Dios. En Dios hay victoria sobre el mundo. Ciertamente, como lo señala Juan, capítulo 16, versículo 33, palabra de Jesús, nos señala una realidad para muchos inaceptable o triste en la vida cristiana, pero es una realidad, y es la siguiente. Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Luego dice: en el mundo tendréis aflicción. La realidad es que esta vida terrenal y aún la vida cristiana se caracteriza por la aflicción por la cual atravesamos. Pero Jesús dijo también: confiad, yo he vencido al mundo. No hay tal cosa como una vida cristiana libre de problemas, libre de dificultades. Esa falsa oferta de la teología de la prosperidad y la salud, que te dice: venga Cristo y serás rico, venga Cristo y no volverás a enfermar, venga Cristo y todos tus problemas desaparecerán. Parece más bien aquella oferta de aquel grupo religioso que señalaba: pare de sufrir. Pero no, la Biblia no enseña absolutamente nada de eso. Enseña que habrá aflicción, pero enseña que en Jesús tendremos paz y que Jesús ha vencido al mundo. Sobre esto de que el triunfo depende siempre de Dios, podemos ver que en Dios hay victoria sobre la carne. Romanos 8:13 dice que si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Quiere decir que es posible vencer a este enemigo en cada una de sus luchas. Y en tercer lugar, en Dios hay victoria sobre el diablo. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Trino Dios tiene poder de sobra para vencer a este triunvirato maligno que acecha al creyente. Pero el poder tiene que ser recibido como un don de su gracia. Y para recibirlo hay que hacer tres cosas por lo menos. Usted tiene que, en primer lugar, reconocer su propia incapacidad. Dígale a Dios que usted solo no puede luchar contra cada uno de estos enemigos. Usted tiene que, en segundo lugar, someterse sin reserva a la soberanía divina. Y en tercer lugar, confiar plenamente en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. ¿Está usted dispuesto a hacer estas cosas ahora mismo? En esta oportunidad hemos compartido acerca de la descripción de una vida triunfante, en la vida de José como ejemplo. Hemos visto que la vida triunfante se caracteriza por tres asuntos. En primer lugar, por el fruto que lleva. La vida triunfante se caracteriza también por el conflicto que sostiene. Ya hemos hablado en detalle de cada uno de los enemigos espirituales. Y la vida triunfante se caracteriza por el poder que recibe, y ya hemos visto que el poder viene de Dios y que el triunfo depende únicamente de Él. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de conflicto, pudiésemos identificarnos tranquilamente con José y su situación. Pudiésemos preguntarnos, pudiese yo preguntarle a cada uno de ustedes allí donde están: ¿es tu vida una vida fructífera? ¿Es tu vida una vida que se caracteriza por la victoria sobre cada uno de los enemigos espirituales que hemos descrito, sobre el mundo, sobre la carne, sobre el diablo? ¿O es tu vida una vida derrotada? Una vida en la cual vez tras vez pierdes lucha tras lucha contra cada uno de tus enemigos. Para aquellos que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe y le han hecho el Salvador y Señor de su vida, deben saber que el poder para tener una vida triunfante únicamente lo encontramos en Cristo, y que ese poder solamente puede estar en nuestra vida mediante la persona del Espíritu Santo habitando nuestros corazones. Y para que esto ocurra es necesario que usted sepa que Dios existe, que Dios es real, que Dios ha creado todas las cosas, que Dios es un Dios de amor, pero que Dios también es un Dios airado, que Dios también es un Dios santo, que Dios también es un Dios que no puede tener comunión con el pecado. Usted debe saber que el ser humano es pecador por naturaleza, aunque fue creado en imagen y semejanza de Dios, aunque fue creado en una condición de santidad no probada. Cuando se sometió a prueba, el ser humano cayó en pecado, y por un hombre entró el pecado y la muerte, y así entró a todos los hombres, se traspasó a todos los hombres, y por eso dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que usted reconozca eso, esa realidad en su vida. Es necesario que usted sepa que el único nombre, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, el único puente que le puede llevar a Dios, y en la única persona, y solamente en sus obras, en lo que Él hizo por nosotros, que es Jesucristo, solamente en Él usted puede encontrar el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y la vida eterna. Jesús, Dios hecho hombre, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, tomó forma
de siervo se humilló aún más hasta la muerte de cruz, tomó nuestro lugar. Él vivió una vida perfecta y sin pecado, no merecía morir, pero tomó nuestro lugar, y el castigo que recibió era el que cada uno de nosotros merecía recibir, y con ese sacrificio perfecto venció la muerte, venció el pecado, y el tercer día resucitó también, dándonos esperanza a todos aquellos que en el futuro confiaríamos en Él como Señor y Salvador. Jesús está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y es necesario que tú puedas responder a esta realidad. Y la única manera en que es posible responder a esta realidad, para que el poder de Dios esté en tu vida y puedas tener una vida triunfante, como la que hemos descrito en esta oportunidad, es que tú te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Es una invitación que te hago para que puedas hacerlo ahora mismo y puedas, en la intimidad de tus pensamientos y de tu corazón, puedas acercarte a Dios y pedirle que Él sea el Señor de tu vida. Es importante aclararles que el seguir a Cristo tiene un costo. La salvación es gratis, pero en esta vida nada es gratis en realidad. Es decir, lo que recibe alguien gratis es porque otro lo ha pagado. Asimismo es la salvación. La recibimos nosotros gratis, pero alguien la pagó, y la pagó Jesús. Pero también al obtener la salvación y entrar en esta nueva vida, al nacer de nuevo, tenemos una realidad presente, una nueva realidad presente. Y esta realidad es una realidad de dificultades, una realidad de conflictos, porque nuestra vida viene a estar en contra de la cultura reinante y de la filosofía reinante en este mundo, y debes saber que seguir a Cristo no es fácil, pero seguir a Cristo es lo que podrá salvar tu vida, podrá salvar tu alma, podrá darte vida eterna, podrá darte una vida triunfante como la vida de José. Por eso quiero invitarte a seguirle, y a mis hermanos en la fe. Voy a invitarles también a vivir una vida basada en el ejemplo de José, un hombre cuya lealtad y cuya fidelidad a Dios se manifestó en cada uno de los aspectos de su vida, y Dios le bendijo. Y vez tras vez se repite esta frase de que todo lo que estaba en manos de José, Dios lo hacía prosperar. Te animo pues a seguir este ejemplo y tener una vida triunfante. El Señor te bendiga.